Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Esta mañana vamos a estar en el capítulo 7 del libro de Romanos. Y vamos a empezar con mordiditas porque este capítulo es un capítulo muy complicado. Ahorita les voy a decir por qué. Pero Romanos en general es un libro que es una bendición. Y queremos que el Señor nos hable. Y en este pasaje que vamos a estar viendo particularmente, quiero que nos enfoquemos en lo que Dios quiere hacer, cómo Dios quiere que seamos libres para dar fruto. Y vamos a comenzar leyendo del verso 1 y vamos a leer hasta el verso 6. ¿Ok? Romanos 7, verso 1 al 6. Dice así: ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Vamos a tratar de ponernos en contexto para poder captar lo que Pablo nos está enseñando aquí. Y comenzamos recordando en el capítulo 5. Si recuerdan el capítulo 5, primeros versos, vimos que Jesucristo, cuando nosotros pusimos nuestra confianza en Él, Jesucristo nos llevó o nos dio acceso a un territorio nuevo que se llama gracia. Y decíamos que ahí en la gracia nosotros ahora podemos tener paz con Dios. No solamente ausencia de conflicto, sino armonía. Estamos en paz con Él porque ahora somos amigos, porque hemos sido reconciliados con Dios por la fe. Y vimos después en el capítulo 5 cómo el problema que tenemos todos los seres humanos viene de nuestro primer representante. Y Pablo hace un contraste entre el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán, por su desobediencia, trajo como consecuencia la muerte para todos los que él representaba, nosotros incluidos. Y Pablo dice también en 1 Corintios que en Adán todos mueren. Y esa es la consecuencia, y veíamos cómo todos los hombres, después de Adán, aun cuando todavía no había mandamientos, porque Dios todavía no había entregado la ley a Moisés, dice que todos los hombres morían. Y dice, ve qué importante que aun cuando no había ley, la muerte reinó en esos años. ¿Y qué significa eso? Que todos esos hombres, aunque no tenían mandamientos específicos en una ley dada por Dios, eran pecadores y por eso morían. Y entonces Pablo dice, en contraste con este Adán, que ahora sí regó el tepache, ¿no? Porque dice, con su decisión, toda la humanidad pagó las consecuencias. Pero ahora dice, el postrer Adán, Jesús, por su obediencia, nos da vida a todos los que ponemos la confianza en Él. Y entonces vemos que estábamos vamos a decir, por naturaleza adheridos a Adán, pero por la fe nos identificamos con Cristo. Y entonces llegamos al capítulo 6 y Pablo quiere atender una pregunta hipotética que alguien puede hacer y decir, ok, si yo entonces no estoy
ya soy reconciliado con Dios y vivo en la gracia, entonces significa que puedo pecar como yo quiera. Y Pablo dice, de ninguna manera. Ninguna persona que se identifica con Cristo sigue viviendo en pecado. Y él da la explicación. La explicación es que antes te identificabas con Adán. Adán representa nuestra vieja naturaleza carnal, que está vendida al pecado, que responde a las tentaciones, que está en desobediencia con Dios. Pero cuando conocimos a Jesús, nos identificamos con Él y hemos hablado muchas veces de este intercambio que sucedió, glorioso como dice la canción. Jesús, habiendo vivido una vida de obediencia sin pecar jamás, nos dio su justicia y tomó nuestros pecados en la cruz. Cristo pagó en la cruz por mis pecados y me da su justicia. Pero no solamente me hace justo, me justifica, sino que ahora me identifico con la vida de Cristo. ¿Y cómo fue eso? Y Pablo dice en el capítulo 6, tu viejo hombre murió también en la cruz con Cristo. Y él comienza diciendo en el capítulo 6, en el verso 2, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Pablo de alguna manera en el capítulo 6 está respondiendo a esa pregunta. Si tú has sido perdonado por Dios, puedes vivir como te da la gana. Y Pablo dice, no, en ninguna manera. Ahora que has sido rescatado, todo cristiano que entiende que merecía el infierno y que por la muerte de Cristo en la cruz ha sido rescatado, tiene el deseo no solamente de vivir de una manera correcta, sino que ahora lo que hace es que se presenta ante Dios para ser un instrumento de justicia. Y eso es bien importante, porque Dios no está esperando que tú y yo solamente vivamos una vida que le agrade. Pablo dice que necesitamos presentar nuestras armas, es el término que usa, nuestros miembros ante Dios y decirle, tú me liberaste, yo era esclavo del pecado, ahora vengo y me pongo como esclavo de la justicia. Y no sé si alguno de ustedes ha visto la película de Martín Lutero. ¿Alguien ha visto una película que salió por ahí ¿qué sería, Jeff? ¿El 2008, 2009? Es una película relativamente nueva. Nueva, no hace como 8 años. Bueno, el asunto es que sale una escena donde Martín Lutero, ustedes saben, Martín Lutero era un monje católico y él como monje luchaba con su pecado. Continuamente se sentía abrumado por su pecado y era un hombre muy celoso, era un hombre que era muy extremo y dice que iba con su mentor en el monasterio y el mentor le decía, le decía, hermano Martín, no es suficiente aborrecer lo malo, necesitamos amar lo bueno. Y eso es básicamente lo que dice Pablo. Dice, antes tus miembros los habías presentado como instrumentos de iniquidad. Tu vida pasada, consciente o inconscientemente, tu cuerpo, tu mente, tu lengua era usado para el mal. Ahora en Cristo tienes que presentarte delante de Dios y presentar todo tu ser como un instrumento de justicia. Y en eso, en el capítulo 6, termina, de hecho, en el versículo 22 dice, mas ahora han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y Pablo nos da la dirección allí. Hoy no solamente somos libres del pecado, sino que ahora tenemos un objetivo, ser santos. Es el fruto que se deriva de nuestra relación con Cristo y nuestras manos, nuestra mente, todo lo que somos ahora es un instrumento de justicia. Y decíamos que a partir del capítulo 6, de alguna manera Pablo comienza a mostrar ya no solamente la justificación por fe, sino ahora también el proceso de santificación mediante el cual nosotros vamos siendo moldeados para ser más como Jesús. Y eso es increíble. Es decir, que Dios no solamente nos haya rescatado
del pozo en el que hayas estado. Cada uno de nosotros ha estado en uno diferente. Tenemos diferentes vivencias, pero todos nosotros estábamos necesitados de Dios, estábamos bajo condenación, sin Cristo. Y Cristo no solamente nos saca del hoyo, sino que ahora dice, y quiero hacerte como yo. Y quiero que tu vida, que tu carácter sea transformado para ser como yo. ¿Por qué? Porque la vida eterna dice que la vamos a compartir junto con Él, disfrutando de su herencia. Todo lo que Dios le ha entregado a Cristo, Cristo lo ha compartido con nosotros. Somos coherederos con Cristo. Y entonces Pablo termina respondiendo esa pregunta. ¿Un cristiano se puede deschongar porque vive bajo la gracia? En ninguna manera. Ninguna persona que ha experimentado la gracia va a vivir una vida que ofenda a su Señor. ¿Ok? Pero hay otra pregunta. Aquí en el capítulo 6 básicamente nos dice que somos libres de no pecar. Pero Pablo dice que podemos pecar voluntariamente. ¿Sí están de acuerdo con eso? Dice allí, miren en el capítulo 6, dice allí en el versículo 12. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces Pablo dice, ok, no te sometas voluntariamente ya al pecado, porque eres libre, estás bajo la gracia, no bajo la ley. Y Pablo durante todos estos capítulos, desde el 1 hasta el 6, ha hablado de la ley. Y dice que la ley tiene ese poder, esa capacidad de mostrarnos lo que es bueno, lo que agrada a Dios. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. No robes, no mates, no codicies. Y te da todas aquellas cosas que agradan a Dios. Pero el problema con la ley es que Pablo nos ha dicho que la ley, si bien nos puede mostrar lo que Dios espera, no nos da el poder para obedecerla. Tú, por el puro mandamiento que dice, no mentirás. ¿Alguien de aquí ha hecho una mentira alguna vez? O sea, no mentirás. Tú sabes lo que Dios espera. Dice, no mientas. ¿Eso te quita las ganas de mentir? Pregunta. ¿Te quita las ganas de mentir? Desde que leíste ese mandamiento, ¿ya no mientes? Levante la mano, mentiroso. No, es cierto. De hecho, Juan dice que si alguno dice que no ha cometido pecado, ¿qué es? Mentiroso. La ley no nos da el poder para no pecar. Al contrario, nos muestra la gravedad de nuestra situación. Entonces Pablo ha venido insistiendo que la ley no tiene poder para cambiar nuestra vida, sino para que nosotros podamos ver qué tan pecadores somos. Y entonces llega el capítulo 7 y surge esta pregunta: ¿cuál es la relación de la ley y el pecado? Porque Pablo como que habla mal de la ley. ¿Es la ley mala? Pablo va a responder esa pregunta. Pero por otro lado, también la pregunta es, la ley no me sirve para salvar. Es decir, soy salvo por la gracia, pero ¿me podrá la ley ayudar a ser más santo? Y Pablo va a comentar acerca de eso. Y comienza tomando una analogía, una comparación. En el versículo 1 dice, ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ok, lo primero que hace es que toma esta comparación que tiene que ver con el matrimonio. Y básicamente la idea es muy sencilla, o sea, aplica para el matrimonio o para cualquier otra ley. Si tú te
pasas un semáforo o vas a exceso de velocidad, si tú rompes cualquiera de las leyes, te pasaste el semáforo a exceso de velocidad, para que sean las dos, y vas y chocas contra un poste. Bueno, no eres tú, es alguien que no es cristiano. Choca y esa persona se muere. Llega la policía, hay testigos, dicen, ¿qué pasó? Mira, venía bien duro y además se pasó el semáforo y ya no pudo controlar el carro y fue y se estrelló contra el poste. La persona es culpable, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues lo vamos a hacer responsable de los daños. Pues vamos a ver. Llegan, pero la persona está muerta. Entonces lo agarran por el pescuezo y le dicen, vas a pagar los daños. ¿Qué crees que diga la persona? Pues si la sacudes va a ser así, ¿no? Pero no significa que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la persona está muerta. No importa cuántas leyes haya infringido, la persona es libre de la ley porque está muerta. Creo que es bastante obvio el caso, ¿verdad? Pablo lo que hace es que toma un ejemplo del matrimonio. Y con el matrimonio dice, ustedes que conocen la ley, hermanos, saben que si un hombre y una mujer están casadas, la mujer no puede casarse con otro hombre mientras su marido vive, porque entonces sería acusada de adulterio. Y esto parece algo muy trivial. El asunto, y quiero dejar nada más claro esto, este capítulo tiene siglos donde los eruditos discuten cómo aplicar el significado específico de la comparación que están usando. Como para empezar, no somos eruditos, lo que vamos a buscar es el significado más obvio en lo que estamos viendo. Y entonces alguien dice, mira, la analogía significa esto, imagínate, tú y yo, dice ahí que estábamos unidos a una pareja. Está hablando de un matrimonio. Y entonces dice un pastor, imagínate que hay un hombre que es muy recto. Es un hombre perfecto. Es un hombre perfecto. El único detalle es que este hombre, así de perfecto como es muy inflexible en sus leyes. Él se rige por un estándar de conducta moral impresionante. Y resulta que una mujer se casa con él y esta mujer llega y se da cuenta que su marido vive pero de una manera ridículamente moral. Y entonces este hombre, siendo inflexible como es, le pide a su esposa que viva a la altura del estándar que él tiene. Y entonces todos los días se levanta esta mujer tratando de dar lo mejor de sí. Y ahora sí le voy a llenar el ojo, ¿no? Y este hombre, que es perfecto, tiene el problema de que cuando su esposa no cumple con lo que él espera, entonces la condena y la acusa. Y entonces la mujer se la pasa condenada, se la pasa agobiada, porque por más que se esfuerza, no puede alcanzar el nivel de su esposo. Y ella voltea y lo ve a él tan perfecto, ¿no? Y lo ve tan cumplidor y tan inflexible en sus estándares que la mujer termina frustrada y cansada. Pero dice la historia que luego se muere este hombre. ¿Cómo estará la mujer? Ay, gracias, Señor. Pudiera pasar, ¿no? Y entonces lo que dicen algunos es que este esposo es la ley. Y aun cuando dice que el que muere es el esposo, sabemos que en la práctica, hablando de los creyentes, la ley no ha muerto. El que muere es uno, el creyente, cuando recibe a Cristo. Entonces, aunque la ilustración está muy padre, pues como que no casa completamente con el concepto. Entonces otros proponen que en realidad el primer esposo que muere no es la ley, sino que es Adán. Es decir, nosotros por naturaleza estamos vinculados o estamos representados ¿en quién? En Adán. Todos nacemos en Adán. Pero dice ahí que ese esposo
que es Adán, que es la carne, la naturaleza pecaminosa, murió. ¿Cuándo murió? En Cristo, cuando fue a la cruz. Y cuando nosotros nos identificamos con Cristo, dice Pablo en Romanos 6, morimos con Cristo. Y así como Cristo resucita, ahora nosotros resucitamos a una vida nueva. De tal manera que, si es la primera opción o la segunda, la idea básicamente que nos está transmitiendo es que cuando tú y yo nos identificamos con Cristo, entonces fuimos desvinculados de la ley. Ya no vivimos en nuestra naturaleza pecaminosa que se rebelaba contra la ley, sino que ahora vivimos bajo un nuevo régimen, y es lo que nos va a mostrar Pablo aquí más adelante. Mi pregunta es si me están siguiendo hasta aquí o ya los perdí completamente. La idea básicamente es, algo sucedió cuando tú recibiste a Cristo. En el estado natural del hombre, la ley tiene un efecto de traer muerte. La ley te dice qué pecador eres. Pero en el estado de gracia, cuando renacemos por la fe en Jesucristo, la ley, no solamente el pecado. ¿Qué pasa con el pecado cuando recibes a Cristo? Ya no tiene poder, ya no hay señorío del pecado sobre el cristiano. Pero ahora Pablo dice, pero también con la ley. La ley ya no tiene ese poder que tiene sobre el hombre que no ha recibido a Cristo. Porque estás en la gracia, ya no estás en la ley. ¿Me explico? Ok, vamos a seguir para ver si podemos captar la idea. Muy bien, entonces dice aquí, bajo esa analogía, que el creyente entonces se desvincula de una relación que había con la ley, pero al igual que con el pecado, no es para que se convierta en un ente libre, autónomo. Decíamos que Cristo nos hace libres del poder que tiene el pecado, pero ahora tenemos que ir voluntariamente y decirle al Señor Jesús, aquí estoy, úsame como un instrumento tuyo. Igual, nos hace libre de la ley, pero no para que vivamos sin ley. Muchas veces el día de hoy puedes encontrarte creyentes que dicen que los 10 mandamientos y la ley en general no tienen nada que ver con los cristianos. Ciertamente no tiene nada que ver en el sentido de que no nos regimos por la ley, pero no significa que los cristianos no tenemos una ley moral. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros solamente tomáramos los 2 principios que nos da el Señor Jesús, de amar a Dios y amar al prójimo, dice que con eso cumplimos la ley. Es decir, nosotros, aun cuando no vivimos por los mandamientos, no significa que vivimos en China libre, ¿no? Estamos sujetos a una ley moral en Cristo. Pero dice allí, en el versículo 3, así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera la mujer. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Y el principio es muy claro, está casada, no se puede casar con otro. Se muere el esposo, ya está libre del contrato, del compromiso que tenía con el otro marido, se puede casar con otro y no hay problema. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, básicamente Pablo, es que nosotros hemos muerto a la ley. Dice en el versículo 4, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos. Ahora, antes de entrar en esta parte, quiero que veamos la diferencia. Digo que nosotros no nos movemos por la ley si estamos en la gracia, pero puede ser que aún en la gracia, y por eso es importante esto, nosotros sigamos moviéndonos por la ley. Es decir, que nosotros pensemos que como Cristo nos ha salvado por gracia, ahora para ser santos tenemos que guardar la ley. Y nos vamos a esforzar en guardar los mandamientos para ser santos. Y el mensaje, familia,
es que así como fuimos salvos por gracia, la santificación también es por gracia. Y no es por el esfuerzo que hagamos nosotros para ser más santos. Ahora, de hecho, una de las cosas que sucede, el efecto que tiene la ley en las personas, aún en los cristianos, es que cuando nosotros abrazamos la ley para regir nuestro estándar, vamos a convertirnos en personas religiosas. Es el riesgo que tenemos. Y te vas a dar cuenta porque normalmente las personas cuando comienzan a ver cómo guardan los mandamientos, normalmente comienzan a ser orgullosas. Personas que hacen alarde de sus logros. Mira, ¿sabes qué? Vi el otro día al hermano fulano. Yo no sé por qué no puede agarrar la onda. Tanto, yo le digo que no sea así. Y yo desde cuándo que ya pasé por eso, pero él sigue batallando, yo no sé si será cristiano. Y entonces yo empiezo a alardear de aquellas cosas en las que yo no batallo, de las que batallo no voy a hablar, pero en las cosas que yo sé que no me cuestan trabajo, yo puedo entonces empezar a sentirme orgulloso de las cosas que he logrado. Y además eso me va a permitir criticar a los que no han hecho lo mismo que yo. Y entonces puedo empezar a criticar y decir, mira, esta persona, tantas cosas que ha hecho y sigue yendo a la iglesia y no le dicen nada. Y yo desde cuando hubiera hablado con él, lo hubiera corrido, ¿no? Y eso es, el religioso es como, no me mires a mí, mira qué mal están aquellos, ¿no? Y eso me hace sentir mejor, además de que la gente no voltea a ver a mí, voltea a ver a otro. Es un riesgo. Cuando nosotros abrazamos los mandamientos como nuestro estándar de vida, podemos no solamente entonces ser orgullosos, sino ser críticos de los demás. Otra cosa que sucede cuando viene el orgullo es que al momento que te cuestionan o te señalan tus faltas, no quieres reconocerla. No, espérate, yo no, él es el que está mal, ¿no? Ese es el efecto que tiene la ley. Cuando dice aquí que hemos muerto a la ley, cuando dice aquí que ahora en Cristo estamos muertos no solamente al pecado sino a la ley, no significa, insisto, en que somos libres de toda responsabilidad moral. Si tú vas al capítulo 8, mira lo que dice el capítulo 8 de Romanos, dale la vuelta a la página y vete al versículo 4. Verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no significa que andamos sin ley. Nuestra ley ahora no es la ley de Moisés, es la ley del Espíritu. ¿Sí queda claro? ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Para qué? ¿Para qué hace esto el Señor? Bueno, lo que el Señor quiere es que entendamos que somos libres de las demandas de la ley para acercarnos a Dios. La gente en el pasado veía la ley como la forma de acercarse a Dios, los mandamientos. Incluso ustedes recuerdan que llegaban personas y le decían a Jesús, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le decía el Señor? Conoce los mandamientos. Uy, desde chiquitos eso los he guardado, ¿no? Entonces vende todo lo que tienes. No, pues ahí sí está pelón, ¿no? Y la gente y dice que ese joven se iba entristecido. Es decir, la gente veía el camino a Dios con los escalones de la ley. Si yo no robo, si yo no mato, si yo amo al Señor, entonces me voy a poder acercar a Él. Pablo dice, no, en la gracia ya no necesitas eso. En la gracia ya no estás bajo el poder del pecado, pero tampoco bajo el poder o las demandas de la ley para acercarte a Dios. Te puedes acercar con toda libertad a Dios. Además, somos libres de la condenación de la ley. Si vas a Gálatas, por favor, capítulo 3. Dice el verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley
están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo dice, cuando tú has recibido a Cristo, tú ya no tienes que traer la carga de las demandas y la maldición, la condenación que trae la ley. ¿Cómo es eso? Dice, ok, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te has portado? Bien. Pues mira, no he dicho mentiras, amo al Señor con todo mi corazón, todo bien. ¿Y no has codiciado nada? Pues sí, pero nada más una vez. Y lo que está diciendo Pablo, una sola cosa que no cumplas y la maldición completa de no guardar la ley viene sobre ti. Nosotros estamos libres de eso, hermanos. Nosotros no estamos ya bajo la condenación de la ley, no estamos bajo las demandas de la ley y también somos libres de la incapacidad de obedecer la ley. Más adelante en este capítulo vamos a llegar a un punto que es complicado, pero que explica cómo la ley, en lugar de hacernos obedientes, la ley lo que hace es que despierte en nosotros la naturaleza rebelde que tenemos. Y es como eso cuando al niño le dices, no te vayas a subir a la mesa. Y te vas, ¿y qué hace el niño? Se sube a la mesa, ¿no? Le diste una buena idea. La ley es el efecto que tiene en los pecadores. Dice, no vayas a mentir. Uy, no, te dan, sabes que no debes hacerlo, pero es como cuando sale una película polémica, que empiezan y salen los avisos, no vayan a ver esa película, es muy mala esa película. Y entonces dicen, vamos a ver la película, ¿no? Es el efecto de una naturaleza caída ante una demanda santa de Dios. Entonces, a eso se refiere que somos libres. Ahora, la pregunta es, ¿para qué somos libres de eso? Y es lo que vimos en este versículo 4. ¿Para qué? Dice, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro. Es decir, Dios nos dice que fuimos liberados de esa relación de la ley porque quiere otra relación, una relación diferente. ¿Qué relación está hablando? Dice allí para que sean de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. ¿Quién es ese? Jesús. Tú y yo entonces fuimos rescatados de esta carga de la ley, no para que andemos otra vez en China libre, sino para que tú y yo ahora tengamos una relación con aquel que se entregó a sí mismo. La Biblia nos insiste continuamente en que el Evangelio, las buenas noticias implican una relación con nuestro Salvador. No solamente un acto de salvación, sino una relación personal con Cristo. Y entonces Pablo dice, la razón es que hay una nueva relación que necesitas experimentar, en la que necesitas vivir y en la que es necesario que profundices. Esa relación es con aquel que entregó su vida. Podemos ver entonces que esta relación con Cristo es una relación que libera. Nos libera no solamente de la carga del pecado, nos libera también de las demandas de la ley y de la condenación de la ley. Tener una relación con Jesús nos hace libres verdaderamente. Y es una relación que se basa en el amor. Dice, ¿habéis muerto a la ley mediante qué? ¿Qué dice allí? Versículo 4. Si no lo encuentran, les soplo, levanten la mano. Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Su muerte. Jesús entregó su cuerpo. Es lo que decíamos en la Santa Cena, ¿no? El domingo pasado. Gracias porque este pan representa tu cuerpo que fue entregado. Es su muerte. Esta relación que libera es una relación que se basa en el amor. De tal manera que queda manifestado cuando Jesús entrega su cuerpo. Es una relación de amor, pero también es una relación que tiene un propósito. Dice allí en el versículo 4, al final,
a fin de que llevemos ¿qué? Fruto para Dios. Tú y yo, como sin Cristo, estamos en un estado de esclavitud al pecado y de condenación, además por la ley. Pero cuando tú y yo nos acercamos a Cristo, somos libres del pecado, somos libres de la ley, pero para que ahora tengamos una relación personal de amor con Cristo que tiene como fin producir fruto. Ahora, ¿cuál es el objetivo del fruto? Llenar la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Qué dice Jesús en Juan 15? ¿Para qué sirve el fruto? Vaya a Juan 15 y dice allí, versículo 1, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Cuál es el objetivo del fruto? Que el Padre sea glorificado. Y te fijas ahí lo que está diciendo, cómo es esa relación. Dice, no puedes estar separado de mí y producir fruto. Tienes que estar unido a mí. Otra vez, la relación. Pablo dice, estabas casado, tu naturaleza carnal y estaba casada al efecto de la ley del pecado. Pero ahora ya eres libre de eso. Y eres libre no para que andes soltero ahora. Es para que te unas en una relación al que dio su vida por ti para que puedas producir fruto en tu vida. Y cuando hablamos de fruto, no sé qué es lo que se venga a tu mente, pero el fruto se puede representar de muchas maneras, pero es algo que Dios espera. Si vas a Colosenses, por favor, capítulo 1. La Biblia nos muestra diferentes ejemplos. Pero Colosenses 1, en el verso 6, dice, hablando de los colosenses, de la iglesia, dice, ha llegado hasta ustedes el Evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Si brincas al versículo 10, dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la expectativa de Dios. Una relación con Jesús, una relación personal, tiene como consecuencia que hay fruto, no como obligación. Porque lo que quiero que veas es que el fruto es resultado de la relación con Él. No es fruto de tu esfuerzo. El fruto no se da porque tú te esfuerzas mucho. El fruto viene porque tienes una relación con Jesús. Ahora, ¿qué tipo de fruto puede ser? Puede ser buenas obras, puede ser tu servicio, puede ser evangelismo, puede ser adoración. Decíamos ahorita en Hebreos 13:15 nos menciona ese fruto de labios, ¿no? En Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Tenemos también la parte financiera, las ofrendas, Romanos 15:28, en el carácter, los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22. La Biblia habla de diferentes efectos, pero una cosa que sí tiene que suceder es que si tú tienes una relación con Jesús, una relación personal, la consecuencia es que va a haber fruto en tu vida. ¿Ok? Y eso contrasta, este propósito que tiene el Señor de que haya fruto, contrasta cuando tú ves el versículo 5. Deberías de subrayar en el versículo 4 esa parte, a fin de que llevemos fruto para Dios. Te voy a decir por qué.
porque en el verso 5 hay un contraste. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Ves ese contraste de arriba? La relación con Cristo te da fruto para Dios. La relación con la carne y la ley da fruto para muerte. Ese contraste que hay. Y lo que está diciendo básicamente es eso. Tú puedes ser una persona que se esfuerza mucho por agradar a Dios. Quiero ser una persona que se vea como alguien moral, alguien religioso, pero si no tienes una relación con Cristo, eso en realidad lo que está produciendo es muerte. Porque aquello que tú predicas te va a pasar lo que dice en Romanos 3, que mientras señalas el mal de los demás, tú te estás condenando a ti mismo porque haces lo mismo. Todos los seres humanos estamos caídos. Y eso básicamente hace que el usar la ley para justificarnos, en realidad lo que sucede es que nos condena más. Porque si somos honestos, nos vamos a dar cuenta de que nosotros tampoco la cumplimos. Y entonces Pablo dice, la relación con Cristo te hace libre y produce fruto para Dios. Pero si tú estás en la carne y echas mano de la ley para justificarte, produces fruto para muerte. Ahora, cuando habla de la carne es importante porque no está hablando de que el cuerpo, ¿sí? La Biblia usa la misma palabra y siempre es importante esto porque, por ejemplo, escuchamos ley, leemos ley en la Biblia y de manera inmediata pensamos que se refiere a la ley de los 10 mandamientos. No siempre es el caso, depende del contexto. Vemos carne y la Biblia, por ejemplo, de repente dice, destruyó toda carne. El Señor destruyó toda carne. Significa que con todos los seres vivos. Pero cuando menciona la carne aquí, hace referencia a la naturaleza pecaminosa. No está hablando de que el cuerpo es malo, porque hay personas que dicen, el cuerpo puede hacer lo que quiera porque el cuerpo es malo, pero el espíritu está puro. No. Pablo dice que todo nuestro ser tiene que ser santificado. La persona completa es transformada cuando cree en Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Por eso la Biblia habla de una resurrección corporal. No es que nada más nuestros espíritus o nuestra alma se vaya con el Señor. Va a haber una resurrección porque vamos a tener un cuerpo. Todo nuestro ser ha sido afectado por el pecado y todo nuestro ser es afectado por la gracia, por la salvación del Señor Jesús. Entonces, aquí no se refiere a que el cuerpo es malo, se refiere a que la naturaleza, la condición natural en Adán sufre este efecto del pecado y trae fruto para muerte. Pero cuando nos entregamos a Jesús y tenemos esta relación con Cristo, entonces somos libres del poder del pecado, del poder y el efecto de la ley, y viene por consecuencia el fruto que agrada a Dios. ¿Se queda claro? Ok, entonces hay ese contraste y viene el propósito final, es decir, la ley, lo que dice el versículo 5, es que nos hace estériles. Cuando nosotros estamos queriendo vivir y agradar a Dios por la ley, no vamos a producir fruto, no un fruto que agrade a Dios. ¿Sí queda claro eso? Por eso, y no quiero ser muy cuidadoso, a lo mejor no voy a hacer tanto, pero no quiero que suene condenatorio para nadie, pero a veces sucede que en las iglesias tú llegas y los cristianos, es como los fariseos en su tiempo, establecen ciertas normas para medir la santidad de las personas. Y entonces dice, mira, este trae el cabello largo, eso no es de Dios, ha de ser incrédulo. Si una persona llega y a lo mejor una mujer en algunos lugares llega con pantalón y dice, eso no es de Dios, no está de acuerdo a la santidad que Dios exige. Esa mujer trae aretes, anatema, ¿no? Está condenada. Y entonces el estándar de la santidad que tienen son cuestiones externas, que fácilmente me hacen santo si me quito los aretes. Bueno, si fuera mujer, me quito los aretes y listo, ya yo soy más santa. O me pongo un pantalón. O el hombre se corta el cabello y automáticamente es santo.
Y eso, amados, es santidad en la carne, en aquellas cosas que puedes hacer. Pero la Biblia nos habla de que la verdadera santidad, el proceso de santidad, solamente viene como resultado bajo un régimen nuevo, que no es el de la ley, sino el del Espíritu, y donde lo que importa no son mis acciones externas, sino la motivación interna en mi corazón. Por eso Pablo en el versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Cuándo morimos? En Cristo. Cuando creí, me identifiqué con Cristo, morí con Él en la cruz. Y ahora estoy muerto no solamente al pecado, sino a la ley. Dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos, y subraya, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Si tú quieres servir, si tú quieres agradar a Dios, no lo puedes hacer guardando los mandamientos. Ahora, insisto, como cristianos vamos a guardar los mandamientos como una consecuencia de nuestra relación con Cristo. No sé si aquí hay algún marino, alguien que le guste la pesca. Yo nada más me he subido 2 veces a una panga y ha sido en cortito. Pero dicen los que saben que si tú te subes a un barco y empiezas a verte ahí en cortito, muy probablemente te vas a marear. Y el remedio cuando te estás mareando, dice que lo que funciona rápido es que en lugar de estar viendo aquí cerca, veas el horizonte. ¿Algún marino por aquí? Dice que, por ejemplo, si tú te pones en el timón, inmediatamente dice, te vas a aliviar porque estás viendo hacia enfrente. Nosotros como creyentes no tenemos que estar viendo qué tal lo estamos haciendo. ¿Cuántos mandamientos llevo? Ya me faltan nada más como 9, ¿no? ¿Cuántos mandamientos me faltan? No, es que veamos a Cristo con el que tenemos nuestra relación y la consecuencia, el fruto que es para Dios, va a ser que vamos a vivir conforme a su ley. ¿Sí me explico? Pero la ley no es lo importante para nosotros. No estamos sujetos a una relación con la ley. Estamos a una relación con Jesús y el fruto va a ser una vida que agrada a Dios. Pero no podemos hacerlo en el régimen viejo de la letra. Ahora, eso no significa que no leas la Biblia. Mucha gente dice, es que la letra mata, no leas la Biblia, por eso mejor el Espíritu. No, lo que quiere decir es que este régimen es obsoleto. Jesús dijo que Él no venía a desechar la ley, venía a cumplirla. Cristo ya cumplió la ley. Cristo tomó nuestro lugar como el postrer Adán y murió en la cruz. Él murió entonces viviendo una vida perfecta. Esa perfección ahora por la fe nos es contada a nosotros. Cristo resucitó, subió al cielo y está a la diestra del Padre. Y ahora nosotros sabemos que estamos en camino de estar con Jesús un día. Pero mientras caminamos, y eso es lo que nos dice el autor de Hebreos, que debemos poner nuestros ojos ¿en quién? En Cristo, el autor y el consumador, el perfeccionador de nuestra fe. Así de que mientras avanzamos, no podemos estarlo haciendo con el sistema anterior. El autor de Hebreos, de hecho, si me acompañas por favor, Hebreos 9, nos dice que la ley es obsoleta porque era ineficaz para el fin último, para el propósito final, que era salvarnos, limpiarnos de nuestros pecados. Hebreos 9, versículo 9. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice el autor de Hebreos, mira, todo que lávate las manos, que lávate los brazos y que mata un chivo y mata un borrego, todo eso, dice, era una sombra. En realidad no cumplían el propósito final, sino que hasta ahora que vino Cristo con su propia sangre, siendo sumo sacerdote, entonces se cumplió la redención eterna para nosotros. Ese régimen de la ley eran observaciones externas. No hagas, no toques, de eso se trataba. Pero en el régimen del Espíritu, ahora lo importante es lo espiritual. No es que te vistas con ropa que sea de un solo hilo, que no mezcles, o que no mezcles los alimentos, o que no comas con las manos sin lavar. No es externo, es un régimen espiritual. Y para que ese régimen sea válido, tienes que estar en una conexión con el autor de ese régimen, que es Jesucristo. Tienes que tener una relación con Él. Y ese es el contraste que hace. El servicio en el Evangelio es de una nueva naturaleza, diferente a la ley. Es una naturaleza espiritual. Servimos de manera espiritual porque el régimen de la letra, que era exterior, ya es obsoleto porque ahora Cristo vino a morir en nuestro lugar. ¿Sí queda claro? Y ese es el propósito. Pablo dice, necesitas dejar ya ese matrimonio que tenías porque moriste con Cristo, y ahora darte cuenta que si quieres producir fruto, no es porque guardes los mandamientos. E insisto, somos libres de la demanda, no somos libres de la ley moral. Esa viene como una consecuencia de nuestra relación con Cristo. Pero ahora lo que Dios ve es lo que sucede dentro. Nuestra relación con Cristo nos permite entonces servirle en este régimen espiritual. ¿Qué es lo que va a decir Pablo en el capítulo 8? Hoy lo veíamos en el discipulado. Pablo va a decir, gracias a Dios porque ahora hay una nueva ley, la ley del Espíritu, y en esa vivimos los cristianos, en esa somos libres. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres. Gracias porque nos has liberado, Señor, para que seamos fructíferos, para que podamos vivir en esa relación contigo, en esa relación genuina, Señor, viva, real, en ese lugar donde tú nos has escoltado, que es la gracia, donde ahora el servicio es pura y enteramente espiritual, cuando lo ofrecemos con un corazón agradecido y no externamente, Señor. Padre, enséñanos que esta relación se centra en nuestra relación con Cristo Jesús, no en el cumplimiento de la ley. Y te pedimos para que tú nos ayudes a poner nuestros ojos en Jesús, no en nuestro desempeño, no en nuestra capacidad de guardar la ley, sino en la gracia que encontramos, sabiendo que Cristo, el único hombre que vivió de manera perfecta, nos ha entregado su justicia a todos los que hemos creído en Él. Señor, sabemos que tú estás interesado en este proceso de santificación para hacernos más como Cristo. Ayúdanos, Señor, a caminar con la confianza de que tú eres fiel para completar la obra que iniciaste en nosotros. Y sobre todo, Señor, te pido para que cada uno de los que estamos aquí, Señor, tus hijos, podamos encontrar el descanso y la paz en tu gracia. Que seamos, Señor, conscientes de que no hay condenación para los que creen, Señor, para los que están en Cristo Jesús. Y si hay alguna persona en esta mañana, Señor, que no te ha conocido, te pido para que tú hables a su corazón, que tu Espíritu Santo hable a su corazón, que le muestre, Señor, que tú le amas de tal manera que has venido a este mundo a morir por sus pecados para que él pueda tener vida eterna. Que no es por el cumplimiento de los mandamientos, por vivir una vida buena,
que tú nos das acceso al cielo. Tú abres la puerta de los cielos para todos aquellos que tienen una relación personal con Jesús, aquel que entregó su cuerpo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones